Cuando uno busca el análisis, la mesura, el análisis reflexivo de la realidad argentina, automáticamente mira hacia Santiago Cobaldov, un filósofo, un hombre de estudio, un académico, un hombre de pensamiento claro, sin dobles mensajes, un hombre al que vale la pena escuchar y quiero presentarles a la comunidad de Miami a través de este programa porque creo que de lo que charlemos con él, básicamente con un pie en Buenos Aires y en la realidad de Argentina, vamos a también aprender y a entender cosas que nos pueden servir a nuestra comunidad también aquí, en este momento específico, transicional que estamos viviendo en los Estados Unidos. Profesor Kovaldov, un placer de verdad saludarlo y gracias por atendernos en esta mañana. Es un gusto para mí estar por primera vez con ustedes y a través de ustedes con la comunidad argentina de Miami. Espero que nuestra conversación de hoy sea la primera de algunas que podamos sostener a lo largo del tiempo, en la medida en que ustedes, al igual que el saludo de Día de la Madre, merecen dos. Están allí y están acá. Sí, así mismo. Profesor, esta semana he escuchado tanto con la prensa, a través de la prensa argentina y también la prensa americana, por cada uno por sus cuestiones políticas locales, la palabra odio. Hay la imagen de la grieta, esa que hay en Argentina entre kirchneristas y no kirchneristas, es un poco un espejo de lo que se da en Venezuela a través de los que están con Maduro y los que están contra Maduro. Lo mismo que se da de una manera muy arraigada entre quienes están a favor de los demócratas y de los republicanos aquí en los Estados Unidos. Eh, Más allá de las ideologías, lo que yo siento que sufre es la sociedad. Y es ahí donde quiero poner el punto de la charla y del análisis. ¿Estamos viviendo tiempos de odio, profesor? Le diría yo que ante todo el odio es la expresión del fracaso de la tramitación política de las diferencias. La finalidad última de la política es permitir que aquellas diferencias que hacen posible la existencia de adversarios se metabolicen a través de un solo recurso, que es la palabra, y la búsqueda de consensos o el subrayado de diferencias. Pero cuando el odio gana papel protagónico en la vida social, es porque las instituciones han empezado a fracasar, puesto que la finalidad última de las instituciones es permitir precisamente la convivencia. El odio facilita la estigmatización del adversario, la condena del otro como prescindible, tal como ha ocurrido en el enunciado reciente del jefe de gabinete del actual gobierno argentino, que sostuvo que quienes se manifiestan en la calle en disidencia con el gobierno no son gente, no son pueblo. La deshumanización del otro en tanto no coincide conmigo, cuando tiene lugar en el lenguaje, habilita la violencia física, la autoriza. ¿Por qué? Porque juntamente con el jefe de gabinete, que así se pronunció, un actor argentino, excelente actor por un lado y fanático al mismo tiempo en el orden político, Daddy Brieva, sostuvo que lo que él desearía a la luz de las manifestaciones públicas que hicieron y llevaron a cabo los disidentes con ese gobierno, a él le agradaría con un camión recorrer las filas de esos disidentes e ir prescindiendo de esos sujetos deshumanizados, entre comillas. Entonces, y en síntesis, donde impera el odio, la política ha desaparecido. Donde impera el odio, la política ha desaparecido. Y es imprescindible luchar para restituir la política, es decir, para que el adversario, sea quien fuere, no sea homologado a la nada. Esta es una tarea sumamente difícil, pero imprescindible. En el caso argentino, innegablemente, y tal como desde aquí nosotros vemos la realidad de
ustedes en los Estados Unidos, también, puesto que el discurso político pierde verosimilitud como instancia de convivencia a medida en que se incurre en el autoritarismo creciente para caracterizar al adversario como el que debe ser eliminado. Adelante, Norberto. Buenos días, profesor. Buen Acá día, Norberto. Norberto. Primero, le digo que los argentinos en el exterior, si bien no sufrimos la cotidianidad de la Argentina, nos vamos a dormir todas las noches frustrados y nos levantamos esperanzosos. Y la verdad que usted siempre nos trae un bálsamo, usted nuestro Advil, nuestro bálsamo para tranquilizarnos de que hay futuro, porque la situación la vemos muy complicada. Como usted bien dice, acá es hoy imposible en los Estados Unidos tener un diálogo, porque hay una distancia considerable de los extremos, ¿no? O sea, los que están con Trump piensan que vamos hacia Cuba, cosa que es un absurdo. Este país es mucho más importante que un presidente, afortunadamente, y los que no están con Trump piensan que es una locura que nos va a destruir y que puede explotar una guerra nuclear con él. No hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de diálogo. Y entonces acá va mi pregunta. Usted dijo de que el odio de alguna manera cambia toda la estructura política, y yo me pregunto a veces, ¿no será que la democracia representativa, con el tamaño del mundo de hoy, que no es el tamaño que imaginaban en Grecia tantos años atrás, este sistema no nos permite tener el diálogo? Porque acá nosotros notamos una cosa: cuando estamos hablando, y en el transcurso del programa lo hacemos, sobre las municipalidades, lo que nos pasa, tenemos un diálogo con los políticos. No me arreglaste el pozo de la calle, me parece que hace falta más policía, ojo con las escuelas. Es un diálogo inteligente donde no hay, pero una vez que trascendemos la municipalidad, se transformó en un diálogo de sordos, porque nadie sabe, no hay tiempo, la gente solo lee titulares. Entonces, más allá de las coyunturas, ¿no será que tenemos un sistema que no nos permite la representatividad? Se agrava en Argentina, a mi entender, porque la Argentina no vota por personas, vota sin saber a quién. El tema de las listas sábanas, para mí, le quita una legitimidad completa al proceso político, y en no habiendo legitimidad no hay responsabilidad, no hay accountability. Entonces, ¿no estamos en una crisis superior a los hechos anecdóticos de cada país? Bien, es muy interesante lo que dice usted y naturalmente lo que retrata en términos políticos. Ante todo, lo que advertimos es que el populismo tiene dimensiones globales, se parece al COVID. Sí. Es decir, si bien las diferencias entre los Estados Unidos y nuestro país son más que notorias, en términos de discurso pronunciado desde las más altas investiduras del país, podemos advertir semejanzas inquietantes que evidencian hasta qué punto el populismo puede cambiar de idioma más que de configuración. Entonces, lo que está en crisis precisamente es el grado de eficacia operativa de las democracias representativas, de las democracias republicanas en sentido amplio del término, las democracias constitucionales. Y sin duda, las fallas de las democracias institucionales, de las democracias representativas, son muy responsables, mediante sus disfuncionalidades, del auge de los nacionalismos y de los populismos. Porque en países como los Estados Unidos, la globalización no tomó en cuenta la sensibilidad cívica de infinidad de personas que, marginadas, desatendidas en el orden productivo, terminaron por apoyar a un candidato presidencial que salió a representar ideales nacionalistas en un país que fue ejemplarmente pluralista y abierto, sin perder identidad nacional. Aquí no, aquí el populismo prosperó porque el fracaso no fue el de la globalización, fue el del sistema. Nosotros nunca llegamos a tener en periodos prolongados
una república democrática o una democracia republicana que trascendiera cortísimos periodos de vigencia, que fueron ejemplares sin duda, pero insuficientes como para afirmar en el espíritu de la población la dimensión cívica que se llama Constitución Nacional. Entonces, las causas son distintas, los efectos discursivos muy parecidos, y el problema primordial no sería tanto que las democracias republicanas ya no sirven, sino que creo que deben aprender autocríticamente cómo mejorarse. ¿Por qué? Porque los otros sistemas políticos, y en Europa lo vemos con claridad, donde hay primeros ministros o figuras que no pueden ser equiparadas a las de un presidencialismo extremo como el argentino. Lo que nosotros vemos en Europa, en Estados Unidos y en América Latina es que las democracias necesitan llevar adelante no solo proyectos de desarrollo constante, sino procedimientos autocríticos profundos para poder devolver equidad cívica a las poblaciones de los distintos países. En el caso argentino, con un 40% de pobreza en un país rico, es escandalosamente indiscutible que lo que falla es la política y no la falta de recursos. Es decir, el aprovechamiento que la política hace de los recursos que el sistema le da para generar caudillismos, liderazgos fragmentarios, puntos de vista intolerantes hacia el adversario. En una palabra, estamos más cerca del siglo XIX que del XXI. Pero acá me voy a permitir hacerle un desafío. ¿Cómo no? Nosotros hablamos de un país rico. No hace mucho, uno estudió historia y todo eso, y no hace mucho tiempo a través de un escritor chileno que escribió un librito chiquitito que se llama El fracaso de la Argentina, que interesante, un escritor que era de izquierda con Allende, se fue a Suecia, fue parlamentario en Suecia y vuelve y se transforma en liberal, lo que llamamos liberal en Latinoamérica. En realidad, la Argentina nunca fue un país rico. La Argentina fue un país cuyos productos tuvieron alto valor, lo que lo transformó en un país con exceso de cash, llamémoslo así, hablando en términos económicos. Y a mí me sorprendió, como estudioso del tango, por ejemplo, hablábamos mucho de los años 20 cuando conquistamos París, tiramos manteca al techo y bailábamos y tomábamos champagne todas las noches. La famosa época de la vaca atada. Y ahí me di cuenta de una cosa, cuando la dirigencia argentina tenía cash, o era rica en términos bancarios, no creó un país futuro utilizando esa riqueza para cimentar una sociedad y un crecimiento sustentable. Lo gastó. O sea, eso que celebraba yo mismo y todos, estamos conquistando París con el tango, la danza y la manteca, en realidad estábamos dilapidando el futuro. Y desde la época de Alberdi y de Sarmiento, yo no he visto dirigentes, al contrario de lo que pasa en Asia, donde esas sociedades estimulan el futuro, a veces con cosas que nos parecen negativas, como son las restricciones al crecimiento demográfico, etcétera, que hizo China, que piensan en un futuro sustentable en el largo plazo. Y yo noto que la dirigencia argentina no tiene para nada ese concepto. Los chinos no permiten crecer a Shanghái. Le dicen a las empresas, ¿quiere crecer? Tiene que ir a 500 kilómetros de acá, le vamos a hacer todo. Nosotros lo concentramos a todos en el conurbano, los mandamos. O sea, creo que la Argentina carece, ya históricamente, con más de un siglo, de una dirigencia que haya creado un país sustentable. O sea, vuelvo, bueno, no creo que la Argentina haya sido rica jamás. Muy interesante la discusión que emprendemos. Este intercambio de ideas en el que la palabra es sagrada, vale decir, no terminaremos a los tiros. Quiero expresarle coincidencias y disidencias con lo que usted dice. La coincidencia profunda es que nunca hemos tenido una dirigencia cabalmente democrática porque las dirigencias no han
respondido a políticas de Estado consensuadas. Cuando las políticas de Estado están consensuadas a lo largo del tiempo, las dirigencias tramitan con estilos distintos objetivos comunes. Como no hemos tenido objetivos comunes, no hemos tenido en rigor políticas de Estado y por lo tanto las dirigencias han sido oportunistas, más o menos oportunistas, más o menos coyunturales. Pero acá viene el punto de discusión entre nosotros. Usted dice que jamás hemos sido un país rico. Yo le diría que hemos sido un país rico, pero no una nación rica. ¿Cuál es la diferencia entre país rico y nación rica? Para mí un país rico es un país que tiene recursos y los malbarata, como bien describió usted, impecablemente bien. Si tuviéramos que limpiar el techo necesitaríamos un taladro de tanta manteca que hay allí. Pero no hemos sido una nación rica, es decir, no hemos respondido a la capitalización de la riqueza en términos de desarrollo nacional, de convergencia de valores, de lo que podemos llamar el bien común. En un país rico hay gente que tiene posibilidades de acumular riqueza y malbaratarla en función de sus intereses parciales o egoístas. En una nación rica hay mayor equidad, hay posibilidades de que el equilibrio tanto económico, financiero, fiscal y demás pongan en evidencia la existencia de valores compartidos. Por eso en la Argentina, y esto ya no es parte de la discusión sino de la coincidencia, por eso en la Argentina no tenemos estrictamente hablando dirigencias políticas nacionales, tenemos dirigencias políticas partidarias. Y tenemos dirigencias políticas demagógicas, caudillescas, salvo algunas excepciones, donde la perversión fue sustituida por una ineficacia parcial. Por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno liberal en infinidad de aspectos, pero fue ineficaz en el orden económico, en la administración que permitiera el tránsito de país a nación. El gobierno de Alfonsín, a quien he tenido además el gusto de conocer y tratar profundamente, fue el gobierno de un demócrata ejemplar al que es justo llamar padre de la democracia recuperada, pero fue ineficaz, porque tampoco logró tramitar consensos que permitan el tránsito de la idea de país al concepto de nación. Entonces, de un modo u otro, tiene usted razón cuando habla de una dirigencia política que no está a la altura de los desafíos de las circunstancias. Aquí se han juzgado a las juntas militares de un modo ejemplar como lo hizo el presidente Alfonsín. Y eso es un gran valor jurídico, un gran valor ético y cívico, pero no basta para estructurar el tránsito de país a nación. Por lo tanto, la idea de que la Argentina no tiene una educación cívica que permita caracterizarla como nacional, no nacionalista, sino nacional, es indudable, es indudable. Por eso nuestra deuda primordial es con la educación, vale decir, con la tramitación pedagógica de la Constitución Nacional para que se constituya en términos religiosos, lo diría, en carne del espíritu y en espíritu de la carne. Profesor, usted me menciona al expresidente Raúl Alfonsín y nos ubica en el año 1983. Y también menciona en el otro extremo de la historia al gobierno de Mauricio Macri y eso nos ubica en el año 2018. Pasaron 36 años entre uno y otro. En todos esos 36 años, la Argentina, la clase política argentina no ha tenido la capacidad de aprender nada como para llegar a este análisis parados hoy en el 2020? Es que usted vuelve a dar en el clavo en el sentido de que aprender significa capitalizar los fracasos. Capitalizar los fracasos. Si a nosotros nos sorprende que en los Estados Unidos pueda irrumpir una figura como Trump, es porque no terminamos de entender cómo es posible que un gobierno previo, en tantos aspectos loable como fue el de Obama, no haya comprendido los errores potenciales y reales que estaba generando con el descuido de
ese núcleo electoral que habría de votar por Trump. En el caso argentino, es absolutamente justo decir lo que usted dice. No ha habido aptitud de aprendizaje porque los intereses sectoriales, gremiales, tanto del sindicalismo como por parte de muchos sectores industriales, han privilegiado la parte sobre el todo. Y mientras no se produzca esa transición del interés egoísta al patrimonio de intereses colectivos, Argentina seguirá siendo un país que desaprovecha las enseñanzas de la historia. No sé, Diego, si tenemos que hacer una pausa o no, pero a mí, Sí. primero, no tenemos disidencia. Lo que pasa es que yo no tengo la capacidad que tiene usted para aclararlo, pero me quedé No, con esto. ¿cómo? Hay ¿Usted cree que...? Hay un país rico y un país rico y un pueblo pobre. Eso es lo que... O sea, que excelente. Mire qué elocuente que es, vea. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir hablando. Estamos hablando con el profesor Santiago Kovaldov. Le cuento a la gente que escucha en este programa un tono mucho más pausado a la hora de la exposición. Nosotros siempre sentimos que se nos va el colectivo, siempre parece que vamos rápido, pero hoy sentíamos que era importante parar un poco. La imagen que a mí me da es la del tipo que se quiere bajar y no puede bajarse del auto, porque se queda pegado en lo que está escuchando. Si logramos eso, la verdad es que lo estamos haciendo bien. Y por supuesto, no por nosotros, sino mérito del profesor Una Kovaldov. clase magistral. Una clase magistral. Bueno, vamos a ir a la pausa. Si usted me permite, profesor, lo demoro Encantado, unos minutos los más. espero con gusto y seguimos conversando. Y seguimos conversando unos minutos más con el profesor. Quédese aquí, son las 10:35. Información, música y un gusto particular en la mañana del domingo. Con sabor argentino. Hasta la 1 por Actualidad Radio. Goss Machado Ford celebrando el mes de la hispanidad. Todo inventario de vehículos nuevos con hasta $10,000 por debajo del costo de fábrica. Compre sin dinero de entrada con 0% de financiamiento y sin pagos hasta el año que viene. Más de 220 autos usados con hasta 50% de descuentos. Quien llega primero se lleva lo mejor. Hasta 50% de descuentos sin dinero de entrada y sin pagos hasta el año que viene. Solamente en la venta del mes de la hispanidad en Goss Machado Ford. Goss Machado Ford, el dealer de nosotros los latinos, celebrando el mes de la hispanidad. Es hora de saber por qué tantos confían en el corazón. Devoted Health HMO es un plan de Medicare con mucho corazón. Devoted Health le ofrece un plan con una prima mensual de $0, $0 de copagos por visitas al proveedor de atención médica primaria y los medicamentos recetados comienzan desde $0. Además, puede ahorrar más de $7,300 al año en artículos de venta libre, atención dental y más beneficios. ¿Sabía que podría mejorar aún más sus beneficios actuales? No se quede atrás. Descubra por qué tantos confían en Devoted Health. Llame hoy mismo al 1-800-809-2311 para recibir su lista de cobertura de Medicare de regalo. Sí, al 1-800-809-2311. Devoted Health es un plan HMO contratado por Medicare. Inscripción en Devoted Health supeditada a renovación de contrato. Regalo sin compromiso. ¿Tiene problemas con hablar el inglés bien? Esta es la oportunidad de hacerlo desde su casa participando en nuestro curso intensivo de 12 semanas por videoconferencia para personas de todas las edades que quieren aprender o mejorar su inglés. Aproveche su tiempo positivamente y cuando termine esta situación provisional, usted va a estar mejor preparado en el campo laboral, familiar y social. Hablando inglés bien, estará listo para lo que se avecine. No se quede atrás, aún está a tiempo. Llámenos ahora e inscríbase en nuestro curso intensivo de 12 semanas por videoconferencia y elimine su frustración por no hablar inglés bien. Usted sí puede, no importa su edad, si no habla inglés o si lo habla mal. Ahora puede mejorar su inglés con nuestros profesores en vivo y desde su casa. Inscríbase en este curso de conversación intensivo de 12 semanas por videoconferencia y resuelva su problema con el inglés. 305-553-5222, 553-5222. Con sabor argentino.
10 de la mañana, 38 minutos. Estamos charlando con el profesor Santiago Kovaldov, un filósofo, escritor, estudioso. Ha escrito libros para niños también, profesor. Así es, así es. La literatura tiene en mi vida la centralidad de una vocación. Lo cierto es que desde muy jovencito, desde los 14 años, yo comprendí que no iba a elegir un camino, sino que había ya elegido el que mi pasión me imponía, que era escribir. Hay amores que no declinan con los años, otros se transforman, se transfiguran, pero mi vocación de escritor se ha sostenido intacta desde aquel momento hasta ahora en que tengo 77 años. Y espero que me acompañe hasta el final. No quisiera sobrevivirme. Y sobrevivirme para mí equivaldría a sentir que ha declinado mi pasión por escribir. Escribir para niños es una experiencia que creo valdría la pena que les cuente porque es breve y hermosa. Adelante. Me encontraba yo en una oportunidad en el Uruguay con mi esposa y en aquel momento con mis 2 hijos, luego tuvimos una tercera hija, y la segunda era una mujercita, el primero un varón, y estaba yo trabajando en un cuento para niños justamente, y mi niñita, que hoy es madre, pero en aquel momento tenía 7 años, se acercó y frunciendo el ceño me dijo: papi, vos nunca me escribiste nada a mí. Y yo le dije, tenés mucha razón, pero te propongo algo más interesante. Hagamos un cuento juntos. Yo escribo y vos lo ilustrás. Vos hacés los dibujitos. Bueno, así fue como nació uno de mis primeros cuentos, que se llamó Agustín el Raro, y que es la historia de un muñequito que quiere ser inventado y no logra encontrar a quien lo invente hasta que una niña llamada Valeria, así se llama mi hija, lo inventó. Qué linda historia. Y Sí. es interesante porque yo recuerdo mi juventud, yo también soy de aquellas épocas, cómo me devoraba los libros de la colección de Emilio Salgari. Sí. Y hoy los chicos no leen, todo es imagen, no hay profundidad, es muy difícil, ¿no? O sea, y acá le cuento una anécdota, estábamos hablando hoy con Diego en las escuelas argentinas, después vamos a tener la escuela argentina acá de Miami. Estábamos hablando de tratar de transmitir la historia en imágenes, porque la gente no lee como nosotros que leíamos muchísimo más. Y yo no estoy criticando, digo, son evoluciones del tiempo, ¿no? Hoy se hacen muchas más cosas, pero qué falta que hace, ¿no? Mire, déjeme decirle algo como autor. Mis libros son publicados por una importante editorial internacional que no deja de editar, multiplica sus libros y tiene una importantísima colección de literatura infantil. Quiero decirle con esto que yo no creo que haya bajado al punto de extinguirse el interés por la lectura de libros. Es cierto, hoy se lee en pantallas y no siempre se leen cosas interesantes, ¿no? Pero es verdad que yo diría más bien que lo que ha cambiado es el contenido de lo que interesa leer a los niños y a los jóvenes. Más bien el contenido que la cantidad de demanda. Entonces, cuando esa escuela, que Dios quiera, sea creada en Miami, esa escuela argentina, Ya está, ¿eh? Ya está creada. Bueno, es una fiesta que me lo diga. Alguna vez, si tenemos ocasión de cambiar idea con los maestros de esa escuela, podríamos discutir acerca de lo que significa enseñar a aprender. Enseñar a aprender con un libro en la mano. Enseñarle a los niños cómo se lee, porque leer en voz alta es infinitamente más productivo que leer solo con los ojos. Los niños deben aprender a leer en voz alta porque un libro es un pentagrama musical que debe ser ejecutado por la voz. Un buen lector es el que infunde a las palabras escritas la sonoridad de la emoción que solo da la voz cuando es escuchada. Este es un punto. Y el otro punto, le diría yo, es el repertorio de
perdurabilidades, digamos así, que la literatura tradicional puede brindar si uno sabe transmitirla a los niños en las escuelas. Por ejemplo, los cuentos de Hans Christian Andersen tienen una actualidad espectacular. Las discusiones que pueden entablarse a partir de los cuentos para niños que han escrito autores como Oscar Wilde o cualquiera de otros autores de lengua inglesa o de lengua castellana, puede llevarnos a nosotros a multiplicar el interés por valores que son fundamentales transgeneracionalmente. Yo creo que el presente no es el pasado y coincido en eso plenamente. Hoy son otras sus configuraciones, pero hay situaciones vitales, fundamentales, que no cambian en el transcurso del tiempo. El misterio y el milagro de haber nacido, la emoción de enamorarse, el conflicto de crecer, el diálogo o no diálogo con los padres, el papel que le asignamos al futuro en nuestra perspectiva desde la condición de adolescentes. Tenemos un repertorio tan interesante de temas en la literatura clásica que si logramos ser buenos embajadores de los grandes escritores, vamos a lograr algo sumamente interesante. Y le digo esto por último, en este sentido, porque yo no soy optimista, yo soy un hombre esperanzado. La diferencia es que el optimista es un irresponsable, cree que las cosas van a andar bien y se desentiende de saber cómo. El hombre esperanzado ve matices en el presente que le permiten no dar diagnósticos terminales sobre las situaciones a las que se encuentra enfrentado y tener siempre un sí, pero allí donde todo parece oscuro. Conmovedor Usted escucharlo, profesor. sabe que se Conmovedor. metió al lío, ¿no? Porque la pandemia ha tenido un factor extraordinario, que es permitirnos estos diálogos que antes no lo pensábamos. Y se ha metido en un lío porque esta semana voy a hablar la escuela. Tenemos escuela argentina en Los Ángeles, en Houston, en New York, en Miami. Y yo creo que me amerita una charla porque esto ha sido fascinante. Y creo que tenemos que trabajar todos para trasladar estas ideas a la realidad. Sí. Y es a los que nos cabe, a los que tenemos alguna responsabilidad comunitaria en ayudar tanto con las ideas como económicamente, y eso es lo que tenemos que hacer. Esta virtualidad nos da una posibilidad increíble de alcanzar lo que antes pensábamos inalcanzable, que era llegar. Exactamente. Esto es fascinante. Entonces, Exactamente. porque lo voy a llamar para hacer. Usted me va a llamar y vamos a tratar de desplegar esto con sabor argentino. Exacto. Pero Quiero, tenemos que ver a la coyuntura. Y había escrito algo. Yo pensaba lo siguiente, yendo a lo que usted decía, que el esperanzador es diferente del optimista, que es irresponsable. Yo noto lo siguiente en la Argentina. Si uno mira la votación, que acá viene la discusión de los gobiernos de mayoría o los gobiernos representativos de otras cosas. La Argentina ha tenido una mayoría de votos de la población necesitada y ha tenido una minoría de votos de la población que tiene capacidad de entregar para el desarrollo, capacidad económica, intelectual y de otro tipo. Entonces hoy tenemos una enorme dicotomía, que esa mayoría que no tiene capacidad de salir por sí misma, porque nadie sale solo, y una minoría, llamémoslo minoría, porque los votos del Grupo Cambiemos, del cual, les soy honesto, nosotros yo apoyo particularmente, le cuento que en Miami hemos obtenido el doble de votos que cualquier otro lugar del mundo, y realmente estamos muy comprometidos con el país. Es insólito, nosotros nos levantamos y leemos todos los diarios argentinos, lo escuchamos usted en La Nación, vivimos más que ustedes. A veces me dicen, ¿qué saben ustedes? Mucho más que porque no tenemos la necesidad de estar corriendo detrás del cotidiano, ¿no? Pero acá viene la pregunta. Me da la impresión a mí que el 70% de la capacidad productiva y de riqueza de la Argentina votó por la oposición. Y el 60% de la gente votó por el gobierno. Y en la medida que no se junten esas cosas en un diálogo constructivo mirando una salida que yo diría que tiene muy poco que ver con los intereses políticos, tiene que ver con la competitividad y el trabajo y la educación.
pero parecería, y le decía antes, nos levantamos a la mañana esperanzados, escuchamos los discursos, sobre todo del Estado, que siendo el poder máximo tiene la obligación de buscar el diálogo, y nos vamos a dormir totalmente frustrados. No vemos salida en estas condiciones. Y acá siento, en las palabras de Lilita Carrió, en las palabras de mucha gente, y hablando con gente, dos cosas. Primero, estamos notando de afuera una enorme disposición para irse del país. La gente viene acá desesperada no solamente económicamente, desesperada por las restricciones, por tener que firmar un formulario para ir a la esquina. Eso tiene un impacto. Hablaba Diego antes del gobernador, ¿no? De que no quiere publicar. Yo cuando leo a la mañana los datos me siento cómodo porque sé lo que pasa. Si ocultamos la verdad, el pueblo no se siente más tranquilo. Y siento que vamos a un camino de violencia. Y acá lo dejo a usted. Mire, su análisis me parece realista, su diagnóstico es fiel a la realidad y su pronóstico tiene la verdad de lo inquietante, porque es una inquietud que compartimos. ¿Cómo podemos evitar la violencia? La Argentina necesita reconstruir la independencia del Poder Judicial en primerísimo término. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, la Corte Suprema, es la que al establecer la última palabra, que es la palabra de la ley, crea la diferencia entre lo que podemos llamar el discurso demagógico y los hechos. La ley establece la verdad de los hechos y permite que las palabras no se conviertan en hechos, sino que los hechos ingresen al lenguaje bajo la forma de ley. Entonces, de lo primero que necesitamos en la Argentina, de lo que demandamos una presencia urgente, es el pronunciamiento autónomo de una Corte Suprema que establezca la diferencia entre verdad y mentira, entre pura elocuencia, retórica y hechos significativos de lo que sucede. Tenemos diagnósticos pervertidos y solo la justicia, si se atreve, puede devolverle a los hechos la magnitud de lo real. Si esto ocurriera, quienes promueven el lawfare o la mentira o lo que pueda llamarse la demagogia discursiva como sinónimo de realidad, perderían espacio político, pero no se resignarían. De allí su temor. Y bien fundado está, puesto que lo que está en juego en este momento es la Argentina. Es si el delito primordialmente encarnado por quienes han seguido y por la propia persona de la vicepresidenta de la República han de ser castigados como manda la ley o no han de ser castigados. Si fracasara la Corte Suprema en su diagnóstico al respecto, no cabe ninguna duda de que la decepción cívica al profundizarse llevaría de la indignación a la violencia. ¿Por qué? Porque empezaría a caerse en la necesidad de que quienes reivindican la necesidad o el valor de la ley no tengan otro remedio que recurrir a su propia fuerza para defenderse, como ya ha empezado a pasar en la Argentina, donde la ocupación de terrenos está despertando reacciones agresivas de los propietarios legítimos de esos suelos. Entonces, estamos en una situación límite, en una encrucijada. Debemos elegir, y esta es responsabilidad primordial de la Corte Suprema, si la palabra de la ley será más poderosa que la palabra de la política, subordinándola a sus decisiones, o ella se dejará avasallar por la palabra política. Para esto faltan pocos días. Faltan pocos días. La Corte Suprema se debe pronunciar esta semana sobre si los jueces que han juzgado y considerado responsable a la vicepresidenta de delitos de Estado han de ser considerados como hombres representativos de un ideal de república
o han de ser simplemente amordazados mediante traslados que invaliden los juicios desencadenados sobre la vicepresidenta. Estamos en el límite. O tenemos porvenir o solo tendremos pasado. Profesor, es conmovedor escucharlo, es alarmante en algunos aspectos, de acuerdo al contexto del momento del párrafo donde alguien que pasa y escucha la radio y se queda y va escuchando por segmentos. Lo interesante de esta entrevista es escucharla toda. El que escuchó un pedacito no le hace justicia al resto de la conversación. Y cuando lo presenté al comienzo, hablamos de un paralelismo que se establece en Argentina con otros países. Y me entra un WhatsApp de uno de los oyentes que dice: el invitado de lujo es Kovaldov, es como disfrutar viendo a Messi cobrar un tiro libre. Excelente los programas, los escucho los domingos realizando mi trabajo de Uber. Soy venezolano y es increíble la similitud de lo que está viviendo la Argentina actualmente con Venezuela. Lo dice Carlos López. Carlos López yo no lo conozco, es un oyente que manda un WhatsApp aquí a la línea para oyentes que nosotros tenemos. 786-292-1024. Pero me imagino que Carlos López es uno de esos tantos venezolanos que alguna vez, orgulloso de ser venezolano, tuvo que tomar la decisión de venir a Estados Unidos. Me imagino un Carlos López universitario en su tierra, que está haciendo un trabajo de Uber un domingo a la mañana y se encuentra con el aire de la radio trayéndole su mensaje, su opinión y su comentario. ¿Cuál es el mensaje, la opinión y el consejo de Santiago Kovaldov para esos Carlos López venezolanos, hondureños, nicaragüenses, latinoamericanos que van cruzando por Miami un domingo a la mañana resolviendo la vida, resolviendo el día a día, acá, en una tierra que intentan hacer propia, que muchas veces los expulsa, pero que ellos es en la que encuentran el lugar para llevarle ese plato de comida a sus valerias? Ante todo, a Carlos López, mi gratitud y mi abrazo fraternal. En primer término, por su simpática desmesura. Yo he sido, hasta los 42 años, un excelente arquero. Jugué muy bien al fútbol. Ahora, la comparación con Messi me parece un tanto desmedida, porque fundamentalmente él es un genio y yo soy un hombre empeñado en entender. Él ha llevado a los hechos... Pero Messi no es arquero, Pero... me dice Jenny acá. Jugué bien, es verdad. Jugué bien, de hecho lo reconozco. Pero claro, el tiempo me señaló que era prudente retirarme. Pero quiero decirle algo esencial a Carlos López, a los Carlos López. Ustedes no se han ido de Venezuela, ni de Honduras, ni de Nicaragua, ni de ningún país latinoamericano. Se los han llevado con ustedes, porque la dignidad de los países de ustedes está en ustedes, en la libertad que supieron preservar, en el espíritu de dignidad con que han preferido estar territorialmente alejados de aquello que moralmente sigue estando con ustedes. Hay que aprender que uno representa a su patria cuando no traiciona sus ideales de libertad, de dignidad, de espíritu crítico. Uno es la patria. Entonces, en ese sentido, pueden ustedes sentir la nostalgia por lo que no tienen ya, que es la posibilidad de recorrer el suelo de la patria y de verla inscripta en el campo de la libertad y de las instituciones. Pero ustedes son el capital de la memoria de la necesidad de esas instituciones. No lo sostengan con nostalgia, sosténganlo con esperanza. Esto en primerísimo lugar. Quienes estamos aún en nuestro país, como yo y como tantos otros, quienes creemos que nuestro deber es pelear aquí hasta el final, lo hacemos en nombre de ideales que están vivos en personas como ustedes. De modo que tengamos la convicción profunda de que una nación vive mientras quienes representan lo que tiene de democráticamente más rico puede ser nombrado por un patriota esté donde esté.
Quiero cerrar este espacio, profesor, si usted me permite, con algunas palabras que están ahí publicadas en la internet como tantas otras, y que vaya a saber quién escribió, en qué momento y en qué circunstancia. Es curioso. Oigo llover y a la vez cantan los pájaros. Podría ser que el agua recién comience a caer y que los pájaros aún no lo hayan advertido. O podría ser que los pájaros lo hayan advertido y estén en realidad dejando de cantar. Pero podría ser también que haya empezado a llover y que los pájaros lo sepan y aún así se larguen a cantar y que por fin haya nacido el día inesperado. ¿Firmado? Pero qué emoción me regalan ustedes, ante todo a quien ha leído porque ha interpretado con su voz magníficamente la tonalidad de mi poema. En segundo lugar, porque si algo no esperaba es que mi poesía también se hiciera presente allí, entre ustedes, en esa Argentina que ustedes representan. Solo les digo lo que le oí decir una vez a Borges en un homenaje que le brindaron. No esperen de mí nada hermoso porque estoy profundamente emocionado. Se llama Santiago Kovaldov. Es un pensador, un libre pensador argentino que quise y que quisimos en este programa de hoy presentarle a toda la comunidad de Miami. Profesor, chapó. Hasta la próxima. Chapó para ustedes. Un gran abrazo a todos, a los oyentes y a ustedes, por la labor que llevan adelante. Un abrazo fuerte.